¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, espero que anden bien. Nueva clase audiovisual. Hoy para retomar un poquito lo que tiene que ver con el Estado conservador, ¿sí? Ya con la presidencia de Julio Argentino Roca, que es quien va a liderar de alguna manera todo este tipo de Estado desde 1880 en que comienza, ¿sí? Hasta 1916 es cuando es la duración de este Estado conservador, cuando en 1916 por voto popular Irigoyen termine ganando las elecciones y accediendo al poder dentro de lo que va a ser la Unión Cívica Radical, ¿sí? Que ya, por eso hablamos del radicalismo como un partido tradicionalmente viejo, ¿sí? Con muchos años y con mucha estructura política que ante situaciones de debilidad igual lo sostuvieron en ámbitos de poder. Estamos hablando de la actualidad en ese sentido. Bueno, el Estado conservador, vamos a hacer, yo les había dejado un videíto al respecto, con el Estado conservador vamos a hacer una especie de generalización de lo que es este Estado, después vamos a pasar a presidencias particulares, ¿sí? En cuanto a las presidencias históricas, está bien hablar de las presidencias históricas con respecto al nombre, con respecto a qué hizo cada uno, pero también es interesante el análisis procesual del asunto, por eso yo me enfoco también más en eso. Si bien armamos como un repaso de la línea de lo que han hecho durante ese tipo de Estado, por ejemplo, ¿sí? Por eso me gusta recorrer el proceso, hablamos de nombres, pero de acuerdo a un proceso también, ¿no? Un proceso que va a ser liderado por Julio Argentino Roca, como decía antes, y que va a tener al Partido Autonomista Nacional, que nosotros fuimos viendo cómo se fue armando ese entramado desde Avellaneda hasta Roca, ¿sí? Que finalmente es quien concentra dentro del marco del autonomismo nacional el poder, y cómo este Partido Autonomista Nacional va a ser prácticamente una línea hereditaria de poder. Línea hereditaria que, si uno dice, bueno, ¿qué es una línea hereditaria? Tenemos que ir a las monarquías, ¿sí? En donde los hijos suceden a los padres en cuanto a reinado, ¿no? Bueno, acá estamos hablando, como dice Natalio Botana, que ya vamos a leer algo de él en algún momento, acá estamos hablando de una línea hereditaria presidencial, quiere decir que para esto se votaba. En realidad el mecanismo era tan pensado y tan entramado, ¿sí? En cuanto a negociaciones, en cuanto a pensamientos, en cuanto a un montón de cosas, que terminó generando, ¿sí? De alguna manera también adhesiones. Entonces parecía que todo lo que se digitaba desde el roquismo, desde la figura de Roca, era lo que tenía que pasar en la Argentina. Era el rey y por debajo la línea hereditaria. De hecho, Juárez Selman, que va a ser quien lo suceda a él en el poder, va a ser su cuñado. Entonces tenemos que hablar también de que estos personajes que se van poniendo para sostener el poder, incluso en las sombras, luego de la presidencia, por ejemplo, Roca va de 1880 a 1886, después viene Juárez Selman, que es el cuñado, que se suponía que iba a sostener el poder para que después vuelva Roca. Bueno, Juárez Selman medio que le hace también una jugada a Roca que a Roca no le gusta y lo terminan sacando del poder mucho antes de que se termine su tiempo presidencial y viene Pellegrini, ¿sí? Entonces hay un montón de situaciones que hay que tener presentes a la hora de construir el poder del Estado Nacional y también el poder, ¿sí? De una persona en particular. Con respecto al Estado Nacional, ¿sí? Nosotros que venimos formándolo desde hace un tiempo, organizándolo, ¿no? Como quien diría, a la par de lo que fue pasando, bueno, acá ya vamos a ver también las búsquedas, ¿sí? Y los análisis que nos vamos a intentar teorizar. En esa figura yo voy a leer algunas cositas particulares de Oscar Oslak, que para mí es uno de los más eximios a la hora de hablar de Estado, ¿sí? Creo que tiene una visión del Estado argentino muy, muy interesante y que se puede representar en otros tipos de Estados, por supuesto. Por ejemplo, lo que dice Oslak habla de 4 penetraciones del Estado, 4 inserciones del Estado, un Estado que, como decíamos antes, se está formando. Sarmiento tiene una visión también de lo que es el ejército sobre esto, y Oslak va a hablar, por supuesto, también de esa situación. Este texto se los voy a dejar para que lo puedan leer. Existe una penetración que es la represiva, ¿sí? Esta modalidad implica la aplicación de violencia física o amenaza de coerción, tendientes a lograr el acatamiento a la voluntad de quien la ejerce, en este caso el Estado, Roca, y a suprimir toda eventual resistencia a su autoridad.
En la experiencia argentina, el instrumento clave empleado por el Estado para imponer esta forma de control coercitivo fue la institucionalización del Ejército Nacional, ¿sí? Que, como habíamos dicho, Sarmiento ve que las guardias nacionales tenían un poder, ¿sí? Interesante, y dice, bueno, el ejército tiene que producir para el Estado, ¿sí? Una limitación respecto de las guardias nacionales, ¿sí? Eran tiempos donde la Argentina prendía, como digo siempre, se prende una chispa y enciende la mecha entera, ¿sí? Y por acá tira alguna estadística que hacia 1861 la Confederación contaba con un ejército de reserva estimado en 121.500 hombres, ¿sí? Que a grandes rasgos son 164.000. En realidad, cuando uno analiza el número de el ejército nacional, tenía solamente 6.000 hombres. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, ahí viene esta necesidad también de Sarmiento de producir un ejército nacional con una escuela, con una educación. Bueno, entonces desde ese lado parten los rasgos que busca Sarmiento. Y que por supuesto tienen a Roca su mejor factor, ¿sí? Tienen en Roca su mejor factor, el que lideró la campaña del desierto, ¿sí? Penetración cooptativa. La penetración cooptativa se refiere a la captación de apoyos entre los sectores dominantes locales y gobiernos provinciales, a través de alianzas y coaliciones basadas en compromisos y prestaciones recíprocas tendientes a preservar y consolidar el sistema de dominación impuesto en el orden nacional. Es decir, lo que el Estado pensaba, o en este caso lo que Roca pensaba, si había alguien que no se sometía o que no generaba una alianza de determinado tipo con él, o con el PAN, mejor, ¿sí? Con el Partido Autonomista Nacional, entonces esa persona estaba equivocando el rumbo de su gobierno. Vamos a hablar de gobernadores provinciales. Entonces el Estado Nacional tenía la posibilidad de intervenir a estas provincias, sacar a ese gobernador bajo una administración fraudulenta, bajo causa de corrupción, bajo una mirada, ¿sí? Que podría bien decir: está atentando contra los intereses del Estado Nacional. Entonces lo intervenían. Ya bajo ese mérito cualquiera podía caer. Entonces, en cuanto no se sumara a ese sistema de alianza, ese gobernador era depuesto y se mandaba un interventor, que se suponía iba a ordenar la provincia. Claro, lo iba a ordenar de acuerdo a la necesidad que planteaba el Estado Nacional, en este caso Roca. Si esa persona no estaba adhesionada a lo que Roca pensaba, entonces, ¿sí?, se la corría y se ponía un interventor. Después, por supuesto, en las votaciones eso iba a tener una implicancia, que ya vamos a ver el mecanismo de voto dentro del Estado conservador. ¿Por qué hablamos de unipartidismo, línea hereditaria de poder? La penetración material, ¿sí? Se incluyen aquí aquellas formas de avance del Estado Nacional sobre el interior, expresadas en obras, servicios, regulaciones y recompensas destinados fundamentalmente a incorporar las actividades productivas desarrolladas a lo largo del territorio nacional al circuito dinámico de la economía pampeana, ¿sí? Que ya vimos lo que pasó la clase pasada. Entonces, a partir de ahí, este tipo de recompensas, regulaciones, servicios, obras, decían: bueno, yo a tu provincia voy a hacer todo esto con bienes del Estado, ¿sí? Pero vos me tenés que asegurar que cuando vengan las elecciones me votás a mí. ¿Se entiende? Bueno, esa es una penetración material. Te doy algo a cambio de. La penetración ideológica. Si bien la penetración ideológica del Estado Nacional implica lograr que en la conciencia ordinaria de los miembros de una sociedad se instalen ciertas creencias y valores, como puede ser la religión, ¿sí?, tranquilamente, hasta convertirlos en componentes propios de una conciencia colectiva, es preciso diferenciar dos aspectos distintos de este proceso. Por una parte, la conciencia nacional, el himno nacional, la bandera, la escarapela. Hay que tener conciencia nacional, hay que cantar el himno firme con las manos a los costados. Conciencia nacional, bla bla bla, que esto ya lo dije, es decir, un sentido profundamente arraigado de pertenencia a una sociedad territorialmente delimitada. Por ejemplo, lo que pasaba con el inmigrante, que siempre lo cuento, ¿no?
se identifica por una comunidad de origen, lenguaje, símbolos, tradiciones, creencias, expectativas acerca de un destino compartido, ¿sí? Es decir, una sociedad que comparte los destinos en cuanto a los símbolos, tradiciones, creencias, expectativas de hacia dónde vamos, objetivos. La sociedad tenía que creer lo que el Estado conservador les estaba proponiendo, imponiendo, porque aquel que no lo creía se lo imponían, ¿sí? Estamos viendo ya los mecanismos de formación de un Estado. Por otra, la internalización de sentimientos que entrañan una adhesión natural al orden social vigente y que, al legitimarlo, permiten que la dominación se convierta en hegemonía, que es lo que va a pasar, ¿sí?, en el mundo del Estado Nacional, ¿sí? Aquel, ¿sí?, que permitía su dominación, bárbaro, pero a la vez se sometía a un dominio hegemónico por parte de la oligarquía, que era este gobierno de pocos, de los más aptos, de los mejores, ¿sí?, los que fueron concentrando el poder. Ya vieron cómo Roca va subiendo gradualmente su poder, ¿sí?, y la campaña del desierto lo deposita directamente en la presidencia de la nación. Un Roca que había trabajado con Sarmiento, un Sarmiento que había construido su poder desde la generación del 37 con Rosas, que había sido exiliado, que se había vuelto una persona de un pensamiento ilustre, sí, para algunos y algunas, y que, por otro lado, había participado tanto de la caída de Rosas como de la caída de Urquiza, ¿sí? Así como en el primer caso, la penetración ideológica procura crear una mediación entre Estado y sociedad, es decir, un nexo. La ideología es un nexo entre el Estado y la sociedad. En el segundo, promueve el consenso social en torno a el orden capitalista, ¿sí? Porque durante el Estado conservador, yo lo decía la semana pasada, la clase pasada, durante el Estado conservador se generó de alguna manera la estructura para que el capitalismo finalmente pudiera resolver sus problemas con la Argentina e ingresar, ¿sí? Ingresaba por medio de las comisiones, de los comisionistas sobre todo, ingresaba a forma de industria, ingresaba a forma de préstamos que rara vez llegaban al destino final, ¿sí?, porque siempre se quedaba algo en el medio. Entonces, de alguna manera, ahí tenemos el foco de atención puesto en el Estado conservador de una clase oligárquica que prácticamente formó sus propios intereses, ¿sí? El caso de Pavón, ¿sí?, es un caso primordial para la creación del Estado Nacional, pero tuvo que lidiar con las sublevaciones internas. No podemos hablar de Pavón estrictamente como ya la consolidación del Estado Nacional, porque siguieron existiendo sublevaciones internas y además la oligarquía tenía un problema personal con el sur, ¿sí?, que es todo lo que habíamos visto antes. Entonces, a partir de Pavón ya se da un poco más armado, más formulado, este entramado hacia dónde iba a apuntar la Argentina, con el dominio de estas clases dominantes, ¿sí?, que, como bien decía, empiezan a tener cierta hegemonía sobre una sociedad, mediante la cual el funcionamiento del pensamiento iba a ser el nexo. Entonces, la escuela también cumple una función dentro de esto, ¿no? Cumple el rol de que las ideas que se impartían en la escuela pública, ¿sí?, sean ideas igualitarias en cuanto a las necesidades del Estado de ese momento. Por ejemplo, el amor al símbolo patrio, ¿sí? De alguna manera también se obligaba a las personas, a los inmigrantes que venían de afuera, a pensar de esa manera, ¿sí? Por eso también cuando vienen los anarquistas es muy difícil de sostener esto, por supuesto. Entonces acá es cuando tenemos también una de las maneras en las que el Estado se fue formando y consolidando a base de un pensamiento que era bastante restrictivo. Durante ese tiempo la mujer era mirada como un objeto, la mujer, si trabajaba, sufría todo tipo de abusos, la mujer que estaba dentro de la casa, que era su verdadera limitación por parte del Estado, porque es la manera en la que pensaba ese Estado, no era reconocida como trabajadora, sino que cumplía con sus deberes respecto del marido que se iba a trabajar. ¿Se entiende? Ni hablar en la oligarquía. Entonces, ahí tenemos que tener muchas cosas en cuenta y a consideración. También, entre ellas, las formas disciplinarias y de control, de contener a la sociedad, que ya vamos a ir viendo, y también otras cuestiones respecto de cómo funcionaban
los ordenamientos sociales, ¿sí? Y en ese sentido los partidos políticos que tan importantes son. Algo vimos en primer año, me acuerdo que yo les di, pero ahora lo vamos a ver bien, con todos los condimentos, ¿sí? Y donde Roca va a figurar como un hombre de mucho poder. En 1866, perdón, se forma la sociedad rural, ¿sí? La sociedad rural, como dice Roy Ora, que va a contar con un fuerte poder de adhesión, ¿sí? Un fuerte poder oligárquico y una fuerte concentración de tierras, ¿sí? Son grandes beneficiados de lo que va a pasar en el sur, ¿sí? Con la campaña del desierto. Entonces ahí es cuando uno, ¿sí? Si mira la historia y la empieza a repensar hacia atrás, se empieza a hacer muchas preguntas que claramente tienen respuesta de cómo es el Estado Nacional actual, ¿sí? Por eso no me canso de decir tampoco, ¿sí? que esto que había pasado con los chicos de Jóvenes por el Clima en la rural, la sociedad entera, ¿sí? Juzgando, quizás lo hacía también con desconocimiento de causa. Porque estamos hablando de la sociedad rural, el reclamo era hacia la sociedad rural, estamos hablando de la sociedad rural que no solamente concentró tierras, sino que encima generó muchísimos beneficios económicos para su bolsillo, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tendría que reflexionar algunas cuestiones y recurrir. Yo creo que la historia, hay que recurrir a la historia para poder pensar incluso la nota de hoy. Todavía no abrí los diarios, pero si uno abre los diarios de hoy, todo tiene una explicación histórica, ¿sí? Porque nosotros nos fuimos construyendo como un Estado, ahí lo dice Oslak, con 4 penetraciones muy fuertes por parte del Estado Nacional en las provincias, pero a nivel social, ¿sí? Y en todo el territorio, que hacen que nosotros también seamos un tipo de sociedad particular, ¿sí? Y que bueno, hay que entenderlo. Estados Unidos también es un tipo de sociedad particular. Si hoy tienen armas todos y son libres de llevar armas, de portar armas en su país, por eso cada tanto aparece uno que toma una escuela y mata a todos, ¿sí? Es una locura lo que pasa en Estados Unidos. Tiene que ver con su propia constitución, ¿sí? Que viene de mucho tiempo atrás. Estamos hablando de que la independencia de Estados Unidos fue en 1776. Tiene que ver con que en esa constitución se permitía portar armas libremente, y miren cuánto tiempo estamos hablando, ¿sí? Bueno, un poco la reflexión sobre la organización del Estado conservador también tiene que ver con todas estas cosas que les iba diciendo y con el proceso, ¿sí? Estamos analizando un proceso de tiempo que va de 1880 a 1916 y que por algo Irigoyen, líder de masas, líder de clase obreras, termina quedándose con el poder enfrentado con estos, que son los oligarcas, ¿sí? Para ir viendo. Un abrazo grande.